Quito ha crecido desordenadamente durante los últimos años. Sobre el tema de la organización y planificación de la ciudad, ¿cuál es su propuesta? Bueno, creo que Quito en los próximos meses en realidad afronta o va a pasar por uno de los hitos más importantes, que va a ser la inauguración del metro. La inauguración del metro va a obligar a que el principal desafío de la próxima administración municipal sea la de organizar un sistema integrado de transporte. Esta organización del sistema integrado de transporte tiene directa vinculación con la política de ordenamiento territorial, con la política de espacio público, con la política de vivienda, con la política ambiental del municipio. Es decir, a partir de la construcción, organización del sistema integrado de transporte, nosotros pensamos retomar un papel muy importante del municipio en términos de una planificación global, general, integral de la ciudad. El problema de Quito no son únicamente sus problemas puntuales, que son enormes, sino una visión sistémica que hay que construir, hay que consolidar y desarrollar en el tiempo. Dentro de esa perspectiva nosotros anotamos algunos elementos que tienen que ser fundamentales. El primero, el construir una ciudad policéntrica, una ciudad que consolide diversas centralidades. Quito ya es una ciudad enorme, casi 3 millones de habitantes, 2.700.000 en este momento, y eso exige que, por lo tanto, la ciudad pueda tener un tipo de organización en la que se fortalezcan las centralidades y se consoliden las centralidades existentes. Por otro lado, hay que generar una política urbana que, digamos, premie el desarrollo de una ciudad mucho más densa, mucho más compacta, y que desincentive lo que podríamos decir un crecimiento desordenado, un desborde y un crecimiento sin control de la llamada mancha urbana. Y todo eso teniendo como eje articulador, como te decía hace un momento, el sistema integrado de transporte y una visión incluyente, inclusiva del espacio público que realmente haga que Quito para los próximos años y décadas se desarrolle como una ciudad policéntrica, compacta, inclusiva, sostenible, porque el tema ambiental también tiene mucho que ver con todo lo que estoy diciendo, y con el sistema integrado de transporte que tiene que pasar paulatinamente a tener una base de energía eléctrica para su funcionamiento. Una visión entonces general, global, sistémica de la ciudad. La ciudad y el país afrontan un serio problema de violencia en contra de las mujeres. Sobre este tema, ¿cuáles son sus propuestas? Tiene que haber un liderazgo y una actitud, yo diría, muy proactiva de toda la corporación municipal, en todos los órdenes, y del alcalde y del consejo, en función de recuperar lo que yo creo que es uno de los rasgos quiteños, ¿no? Que es, me parece a mí, el respeto como un elemento principal y sobre todo el respeto a todas aquellas personas, grupos que históricamente han sido de muy diversas formas invisibilizados, criminalizados e incluso marginados de muy diversas formas. En el tema de la violencia de género, me parece que tiene que haber una política, y vamos a ejecutar una política municipal que vaya mucho más allá de estas visiones, yo diría, y un poco paliativas que hasta ahora se han intentado ejecutar. El mismo lema, por ejemplo, del acoso a las mujeres en el sistema de transporte, bájale el acoso, me parece que no debe ser así. Debemos ser una ciudad absolutamente intolerante con ese tipo de comportamientos, y para eso la política municipal, la comunicación municipal, la pedagogía que el municipio tiene también que desarrollar frente a la ciudadanía tiene que ser muy clara. Por otro lado, nosotros pensamos que tiene que haber una política pública que dé espacios para que este tipo de comportamientos, este tipo de violencias en contra de la mujer y otros grupos, porque no soy la mujer, no habría que quedarnos solamente ahí, tengan la ayuda, el acompañamiento desde la institución en perspectiva de generar, por ejemplo, y apoyar en procesos de judicialización, que es algo que el municipio podría hacer, como también la de recuperación, cobijo, acogida a todos los grupos víctimas de la violencia, de la discriminación, de la xenofobia, que también en la ciudad lamentablemente todavía se dan.
Bueno, decimos que mayor seguridad es una demanda permanente de la ciudadanía en Quito. Al respecto, ¿cómo ayudaría usted a disminuir este problema? No es competencia municipal, es una competencia del gobierno central, sin embargo, el municipio puede hacer mucho. Y nosotros planteamos varias acciones que las tomaremos. Primero, el alcalde tiene que ejercer un liderazgo en el tema de seguridad. Nosotros coordinaremos junto al Ministerio del Interior y la Policía Nacional el monitoreo y supervisión del cuadro de mando integral para que el municipio y el alcalde tengan una visión clara del mapa de delito en la ciudad y pueda exigir a la policía y al Ministerio del Interior las acciones, los correctivos para que en aquellos lugares de mayor inseguridad exista una mayor intervención del gobierno nacional. En segundo lugar, nosotros planteamos que es necesario exigir al gobierno que cumpla con lo que son los estándares internacionales del número de efectivos de policía en la ciudad, que es en este momento deficitario para Quito. En realidad en Quito faltan alrededor de 1.400 policías nacionales y eso tenemos que exigir. Por otro lado, también reorientaremos el gasto de la tasa de seguridad. La tasa de seguridad que en este momento se colecta en Quito llega a 23 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 16 millones los devuelve el municipio, los da el municipio al gobierno nacional para el pago de temas logísticos de la policía, gasolina, entre otros. Eso no puede ser. La tasa de seguridad tiene que ser gastada, invertida en la política que el municipio debe desarrollar en términos de prevención de los temas de seguridad, que es la competencia municipal propiamente dicha. Por otro lado, un tema fundamental pasa por el espacio público. Las condiciones que el espacio público tiene que brindar en términos de seguridad, de iluminación, de comodidad, para que los ciudadanos se apropien del espacio público. Y creo que esa es otra de las políticas fundamentales. Y por último, vamos a trabajar muchísimo con la comunidad. La organización, el tejido social, el tejido de organización barrial es fundamental en perspectiva de que se desarrolle una política municipal que realmente contribuye y complementa el trabajo de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior, que tienen la competencia principal. Y me olvidaba de algo muy importante: es necesario intervenir, reestructurar, reorganizar, cambiar la doctrina, la preparación de los agentes metropolitanos en su perspectiva de complementar el trabajo de la policía. Así es como vemos el tema de la seguridad. No es competencia municipal, pero debe el municipio, debe el alcalde tomar un liderazgo en el tema. Tradicionalmente, la educación municipal en Quito ha sido bien catalogada. En este tema, ¿cuál es su programa de gobierno? Bueno, es parte de la identidad quiteña o del municipio, las instituciones municipales de educación. Nosotros vamos a trabajar en esa línea y vamos a fortalecerlo. Pero queremos ir un poco más allá, porque como en otras ciudades del mundo, es necesario entender que el caso de Quito en especial, que el potencial económico, el potencial productivo que tiene nuestra ciudad pasa en gran medida por articular dos de las principales fortalezas que tiene Quito. Uno es su diversidad productiva. El tejido productivo de la ciudad es enorme, mucho más que en cualquier ciudad del Ecuador. Es imposible pensar que Quito tenga una sola vocación productiva, económica. Hay una diversidad enorme. Hay una amplia diversidad incluso de capacidades tecnológicas de innovación productivas en la ciudad, en la pequeña, mediana y gran empresa, en la microempresa, también los pequeños emprendimientos. Y por otro lado, Quito es la ciudad que en el país concentra la mayor cantidad de universidades, de centros de investigación, de institutos de educación superior. Por eso nosotros planteamos, como otras ciudades en el mundo, el crear en Quito un distrito de innovación. Este distrito de innovación sería un espacio en donde se genere una comunidad de emprendedores, de empresarios y de universidades y de institutos superiores, en perspectiva de articular estas dos potencialidades de Quito para la generación de empleo, para la generación de emprendimientos, buscando ramas de actividad económica que deberían ser incentivadas, la economía naranja, el tema del turismo, las energías
no renovables, renovables serían algunas de las líneas que tenemos que dar. Entonces, nuestra visión es generar este distrito de innovación. Si uno piensa incluso espacialmente, podríamos comenzar desde La Morita, donde va a trasladarse parte del campus de la Universidad Central, y hacer un circuito que incluiría la Politécnica, la UTE, la Universidad Central, por supuesto la Universidad Católica, la Universidad Internacional, por supuesto la Flaxo, la Andina, la Salesiana, el Instituto Metropolitano de Diseño. Es decir, aquí hay un espacio que debería constituirse en un espacio geográfico que potencie esta vinculación entre empresa y universidad, en lo que nosotros denominamos un distrito de innovación. Ahora, en cuanto al transporte público, decimos que es un problema permanente de la ciudad. Indíquenos qué haría usted para mejorar este servicio. Bueno, te decía, Quito va a ser transformado con el metro. Y eso es algo que va a ocurrir en los próximos meses, de la inauguración del metro. Pero eso implica que la ciudad tiene que dar un salto cualitativo enorme, que pasa por la organización de un sistema integrado de transporte. El transporte en Quito tiene que cambiar radicalmente. Y eso, como decía hace un momento, está articulada a la política de ordenamiento territorial y a las otras políticas municipales dentro de una visión mucho más sistémica, un concepto mucho más amplio. La organización del sistema integrado de transporte implica varias cosas. Primero, poner en funcionamiento el metro, que en sí mismo ya es un tema complicado. Hay problemas en este momento incluso con la concesión para la operación del metro de Quito. Pero también el repotenciar los corredores públicos de la ecovía y el trolebús, los corredores norte-sur. Y organizar, en tercer lugar, el transporte convencional. En Quito hay más de 3.000 unidades de buses y es necesario que esos buses sean regulados y controlados y reorganizados en términos de horarios, itinerarios o rutas, que principalmente deberían complementar el transporte norte-sur que establece o que está a cargo de la empresa de transporte municipal y la empresa del metro. Un tema importante, y es que el principal problema de transporte en Quito no son solamente los trancones o el tráfico. El principal problema de transporte que tienen los quiteños, la mayoría de quiteños, es la desconexión, la falta de acceso a transporte público de los sectores periféricos, barrios periféricos y alejados. Que cientos de miles de quiteños pierden muchas horas al día, horas de descanso, horas de vida familiar, horas de recreación. Entonces tenemos que crear un sistema que cubra todo el espacio urbano de la ciudad y además articule a las parroquias rurales. En tercer lugar, y eso es un tema fundamental, tenemos que trabajar en dar una solución de transporte público a los valles en relación a la meseta de Quito. A la meseta de Quito ingresan aproximadamente 65.000 vehículos al día de los valles de Tumbaco y Cumbayá, como también del Valle de los Chillos. Es necesario generar y desarrollar una solución de transporte público. Nosotros no somos partidarios de la solución Guayasamín, no somos partidarios de crear más vínculos con avenidas, con autopistas, porque de lo que se trata es que la gente pase y cambie su cultura de una cultura basada en el transporte particular, el vehículo particular, al transporte público y a otras modalidades no alternativas, la bicicleta, el caminar. Es decir, Quito se enfrenta a un reto enorme, que es cambiar su cultura de movilidad y transporte. Y para eso el metro tiene que ser la gran oportunidad. Bueno, decimos que las deficiencias en la recolección de la basura es una de las críticas ciudadanas. ¿Cómo resolvería usted este problema y cuál sería la fuente de financiamiento? A ver, tenemos que articular a todos los actores y básicamente los actores son 4. Los ciudadanos, por supuesto, que debemos reciclar, reutilizar, reducir la cantidad de basura que generamos. El sector de la economía popular y solidaria, los recicladores de base, que deben cumplir un papel fundamental y que además son una fuente de generación de empleo y de diversificación productiva en la ciudad. Tercero, el sector privado. Nosotros somos partidarios de concesionar parte del sistema integral de recolección de basura y manejo de residuos sólidos a concesiones con actores privados. Y por último, una reforma al municipio, a la empresa municipal, que tiene que pasar por un cambio de modelo de gestión. Los 4 actores en función de articular
y construir un sistema integral de manejo de residuos sólidos en la ciudad. Es la perspectiva y solución que damos de este problema. Frente a las aplicaciones Uber y Cabify, díganos si usted estaría dispuesto a legalizarlas o no y explíquenos sus razones. Estaría dispuesto a legalizarlas, por supuesto, pero me parece que ese no es el problema. El problema es que Quito no necesita más taxis. Quito es una de las ciudades de América Latina que más número de taxis tiene per cápita. Hay aproximadamente 22.000 taxis ya circulando en la ciudad. Acaba el municipio de Quito, el Consejo Municipal, a aprobar licencias para 12.000 adicionales. De lejos somos la ciudad que más taxis tiene. El transporte público de taxi es el más ineficiente, es el que más contamina, el que más congestiona. Estoy totalmente dispuesto a legalizar a las plataformas, pero la solución para los problemas de movilidad de Quito no pasa por abrir más espacio para el taxismo, sino más bien poner orden en lo que existe, con energía, con firmeza, con diálogo y sobre todo apostarle al sistema de transporte público masivo. Hacia allá tiene que ir una ciudad como Quito. ¿Cuál sería su obra emblemática en caso de llegar a la alcaldía y cómo la financiaría? Bueno, la obra emblemática para nosotros va a ser la recuperación y el saneamiento del río Machángara. Por lo que significa históricamente, por ser parte del patrimonio natural de la ciudad, porque además es en este momento un problema de salud pública, porque tenemos que tener y recuperar los quiteños del derecho a tener un río, porque tenemos que apropiarnos de ese río y además porque el proyecto Vindobona, que va a ser financiado, y hay los préstamos internacionales que hay que comenzar a buscar y ejecutar, porque es una obra de un impacto ambiental enorme, tiene que ser la base para que se genere también energía eléctrica. Están hechos los estudios, es un proyecto caro, sí, pero podría, si es que se construyen además las 4 centrales hidroeléctricas, constituirse en la base en un 60% de la energía eléctrica para el transporte público de Quito. Entonces aquí viene un círculo virtuoso que hay que crear. Saneamiento del río Machángara, recuperación del derecho al río, generación de energía eléctrica y cambio de la matriz energética del transporte público hacia electricidad. Frente a los altos niveles de contaminación auditiva que tiene Quito, ¿cuál es su propuesta y cómo la financiaría? Yo creo que hay que fortalecer la regulación y el control. Los ciudadanos tenemos que participar, los ciudadanos tenemos que sentir que la contaminación auditiva en gran medida la generamos nosotros. Y a los otros actores, por ejemplo, los vendedores de gas, yo creo que ahí la solución es muy simple. Yo creo que para eso es importante el uso de plataformas tecnológicas, de manera que se conecte la necesidad de una persona para tener este servicio y lo que es la posibilidad de oferta de ese servicio. Creo que la utilización de tecnología, la participación de los ciudadanos, que debemos ser mucho más conscientes, y el fortalecer la regulación y el control del municipio nos puede encaminar hacia una solución al problema de la contaminación auditiva, que es enorme en nuestra ciudad. La ciudad y el país tienen altos niveles de desempleo y empleo inadecuado. ¿Cómo aportaría el municipio de Quito para reducir este problema? Bueno, te mencionaba hace un momento el tema del Distrito de Innovación, articular empresa y universidad, que son 2 de las principales fortalezas de Quito, un gran y muy diverso tejido productivo y una importante contingente de centros de investigación profesionales, universidades, institutos. Y tenemos otra propuesta que también es importante, que es la creación de la Zona Especial de Desarrollo Económico en el sur de Quito, que además está articulada también a un proyecto universitario, no competencia del municipio, porque las universidades no son, la educación superior no es competencia municipal, pero sí a un liderazgo que el municipio tiene que desarrollar para que se cree una universidad pública en el sur de Quito. La Zona Especial de Desarrollo Económico, el Distrito de Innovación, tiene que constituirse en el motor de un cambio en el modelo económico de desarrollo de la ciudad, hacia el emprendimiento, hacia la micro, pequeña y mediana empresa, hacia la generación de empleo. Es importante el tema de la economía naranja como un dinamizador también del empleo en la ciudad.